La bachiller Scarlett está conectada porque me dijo que Google Classroom me dijo que la iba a sacar. Me imagino que aparecía dos veces, que iba a sacar una vez. ¿Está conectada, bachiller? Scarlett, ¿está ahí? Buenos días, Diego. Bachiller Scarlett está ahí presente. ¿No está? Bueno, vamos a comenzar. ¿Me están escuchando, no? Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un ejercicio hoy completo en vivo para que todas las preguntas, ¿okay?, que yo le dije que estuvieran pendientes, las hagan, porque son los momentos precisos que les indiqué del método de dos fases. Entonces, dése cuenta. Tenemos un ejercicio aquí que dice maximizar una función objetivo 20x1 más 20x2 más 30x, sujeto a tres restricciones. ¿Okay? Sujeta a tres restricciones. O sea, las restricciones son 2x1 más 3x2 más x3 mayor o igual que 1200. 4x1 más 2x más x2 más 3x3 mayor o igual que 800. Y 4x1 más 25x2 25x2 más x3 igual a 1000. Aquí al fiel más 2x2. Y más 2x2 según estoy viendo aquí abajo. ¿Okay? Más x3 igual a 1000. Entonces, aquí, a diferencia del ejercicio que llamé las variables de exceso o holgura SI y a variables artificiales RI, aquí la vamos a llamar HIA para que la familiarización sea mejor. ¿Okay? La holgura comienza con HH y artificial comienza con la letra A. Vayan a confundirse pensando que la S es la de artificial y la R es la de holgura, como pasó Wilker. Balanceamos. Es decir, llevamos el sistema de inecuación. Si es menor o igual, se suma una HI. Si es igual, se suma una a su I. Y si es mayor o igual, se resta la HI y se suma la artificial o a su I. Entonces, maximizar en la función objetivo todos los elementos o todas las variables que se encuentran en el lado derecho pasan hacia el lado izquierdo a realizar la operación contraria. Como aquí todas están sumando, todas pasan restando. Menos 20x1 menos 10x2 menos 30x3 igual a 2 a 0. Sujeto A. Como la primera restricción es mayor o igual, se cuenta, restamos H1 y sumamos a su 1. Como en la segunda restricción también es mayor o igual, restamos H2 y sumamos. Y en la tercera restricción, como es igual, dése cuenta que aquí es igual,
Lo único que hacemos es sumamos una variable artificial, como me indica estas tres condiciones. Si es menor o igual, sumamos una variable de holgura. Si es igual, se suma una variable artificial. Si es mayor o igual, se resta la holgura y se suma la artificial. Entonces, aquí ya tenemos nuestro ejercicio balanceado. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al balanceo del ejercicio? ¿No hay preguntas en cuanto a esa parte? Ok, como no hay preguntas entonces, en este respecto aquí, nos vamos al Excel, pues. Buenos días, José Vázquez. Ok, ustedes se cuenta. Ahora vamos a compartir la ventana de Excel. Cuando ustedes vayan a presentar su examen o la evaluación, para que me manden un solo archivo de Excel, copien el ejercicio original y copien también el balanceo. O sea, lo hacen en Word por la cuestión del editor de ecuaciones, que es más fácil de manejar, menos complicado, y copian ambos sistemas, el original y el balanceado, en Excel. De manera tal que, que me envíen o suban al Classroom un solo archivo. Oye, entonces vamos en el proceso de, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Okay, voy a poner por aquí, vamos a aplicar primero la primera fase. Esto en mayúscula para que aplicar la primera fase. Entonces vamos a hacer nuestro primer cuadro de la primera fase. Entonces vamos a poner variable básica. Vamos a centrar todo para guiarnos bien. Vamos a poner variables básicas, vamos a poner entonces todas las variables. Entonces sería x1, x2, x3. Tenemos, vienen primero las originales, después las de holgura. ¿Cuáles son las de holgura? Tenemos dos, H1, H2 y las artificiales. En este caso tenemos tres artificiales. Y la columna solución. ¿Okay? Primero las originales, luego tenemos la de holgura y luego las artificiales. Entonces aquí vamos a tener a Q y debajo de Q vamos a tener Q asterisco. ¿Okay? Y las restricciones. ¿Okay? Entonces, en la primera restricción, mi variable básica va a ser la artificial.
Es artificial 1. Recuerden que las variables básicas siempre son las que ustedes agregan, que tienen que dar 0 en la función objetivo. Entonces, entonces en la segunda variable, en la segunda restricción, perdón, ustedes agregaron la variable de holgura, la restaron y sumaron la artificial. Entonces es la artificial 2. Y en la tercera restricción, ok, automáticamente agregamos solamente la artificial. Si hubiésemos agregado en alguna restricción menor o igual y agregamos solamente la de holgura, entonces la básica sería la de holgura. Ok. Eh, Completamos entonces, vamos a colocar la restricción en los coeficientes de la restricción. 2, 4, 2, 4 y 4. Recuerden que son los que multiplican los coeficientes. Las restricciones, quienes multiplican a las variables x2, sería los coeficientes, sería el 3, el 1 y el 2. En la variable x3, ok, sería el 1, el 3 y el 1. 1, 3 y 1. En H, ok, tenemos solamente un solo H1. Aquí sería menos 1, 0, 0. Ok. En H2 sería 0, 1, 1, 0, 0. En A1 sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 1. Y en la solución sería 1200, 200 y 1000. Hey, no había visto esto. José Vázquez dice, profesor, ¿puede explicar otra vez eso? Acabo de entrar. Imagínense, yo estuve esperando un buen tiempo aquí. Al final me dice cuál es la parte que quiere que le explique. Me imagino que es el balanceo. Ok. En la primera fase, cuando yo voy a hacer, ok, Q asterisco va a valer siempre 0 y va a valer menos 1 en la variable artificial. ¿Okay? 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1 y 0. ¿Okay? Ese va a ser Q. Todas las variables 0 y las artificiales van a valer menos 1. ¿Okay? Ahora, como se le dijo en clase, ahora lo que vamos a hacer es sumar Q más las restricciones donde la variable básica sea la artificial, que en este caso son todas. Y le doy enter. Al yo hacer este procedimiento, ¿okay? En Q asterisco, las variables básicas deben quedar como 0. Dese cuenta que las variables básicas fueron 0. Las variables básicas son A1, A2 y A3, que son las artificiales, fueron 0, 0 y 0. Recuerden que en la función objetivo, las variables básicas deben valer 0. Entonces, ya tenemos aquí la matriz con que vamos a trabajar. Estoy copiando aquí lo que voy a necesitar para después. Y vamos a copiarlo al menos 2 veces, pues. Ya que son 3 variables artificiales, seguramente van a ser 3 iteraciones o 3 tablas más, pues. Okay. Entonces, bueno, recuerden, en la primera fase
siempre se minimiza. No importa lo que esté pidiendo el ejercicio. En la primera parte, en la primera fase se minimiza. Dese cuenta que este ejercicio me pide maximizar. Pero yo en la primera fase, yo voy a minimizar. Siempre se va a minimizar. Entonces, yo vengo y elijo una variable de entrada. Recuerden que si están minimizando, ¿cuál es su variable de entrada? ¿Cuál es la variable de entrada cuando están minimizando? Pueden responder, oye, ¿cuál es la variable de entrada cuando se está minimizando? Bueno, ¿será que yo estoy aquí solo? ¿Qué? Wilker dice la menor negativa. Ah, la mayor, como dijiste, exacto. ¿La mayor qué? ¿La mayor qué? La mayor negativa. Estás minimizando. Cuando se minimiza, ¿cuál se toma? Exacto, como dice la bachiller Davianis y corrigió, y bueno, pues y aseveró también la bachiller Osmari. ¿Ok? La mayor positiva. En Q asterisco, yo busco la mayor positiva en Q asterisco sin incluir obviamente la solución. ¿Ok? Y la más positiva aquí es 10. Entonces mi variable de entrada es X1. Correcto. Mi variable de entrada es X1. Ahora, ¿qué debo hacer para buscar o identificar la variable de salida? Vayan diciéndome que ustedes ya deben saber esto. Para buscarla, debe ir la solución entre muy bien, bachiller. Debo dividir, ¿ok? Como dice la bachiller. Como dice la bachiller, debo dividir la columna solución entre la variable de entrada, sin incluir, ¿ok? Sin incluir a la fila solución, es decir, perdón, sin incluir a la función objetivo, disculpe, igual. Entonces ya 1200 entre 2 relleno y selecciono, ¿cuál selecciono? Como aquí dice, el menor. Entonces selecciono el 200. Entonces mi variable de salida es A2. Mi variable de salida es A2 porque fue el menor. Entre 600, 200 y 250, el menor es 200. Entonces, en mi siguiente tabla, donde está A2, yo voy a poner X1. Y convertimos en 1 y lo demás en 0. Es igual. ¿Por qué dio 3? Porque no multipliqué por el 1. Este procedimiento ya ustedes lo saben hacer. Quien no lo haya entendido todavía, mi mouse está un poco insensible. Es decir, no sensible. Todo el mundo sabe hacer este procedimiento. ¿Ve? ¿Hay alguien que necesite que le explique otra vez?
convertir en 0 y en 1 y en 0. Luego de convertir la columna completa, rellenar. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí nuestra primera columna. ¿Existe alguna pregunta en cuanto a lo que acabamos de hacer? Aparentemente no existe pregunta. Entonces volvemos a repetir el procedimiento. En esta nueva matriz, ¿ok? O tabla, como le quieran llamar, ¿ok? ¿Cuál sería mi variable de entrada? ¿Cuál sería la variable de entrada? Wicker dice que es X2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con él? Bueno, Wicker dice que es X2. En este caso, Wicker sí aceptó. ¿Ok? Es X2 porque es la mayor positiva. Si vemos los valores de C, de Q asterisco, sería 0, 3,5, menos 2,5, menos 1, 1,5, 0, menos 2,5, 0 y 1000. Digo, el 1000 no se toma hasta aquí. Entonces, el mayor positivo sería 3,5. Entonces, mi variable de entrada, X2. Y hago el mismo procedimiento. Dividir la solución entre la variable de entrada. En este caso sería entonces 800 entre 2,5. Relleno. Relleno. Y el menor. ¿Cuál es el menor? El 200. Le tengo aquí mi variable de salida. Entonces aquí me quedaría Q asterisco A1, quedaría X1 y aquí X2 sale a 3. ¿Eh? Estás minimizando. Recuerda que estás minimizando, Diego. Tienes que tener muy presente qué es lo que están haciendo, si están maximizando o minimizando. En la primera fase siempre se minimiza. Recuerda que estás haciendo un ejercicio de maximización que obviamente cuando estás maximizando elige la más positiva, pero eso ya es para la segunda fase. En la primera fase siempre se va a minimizar. Bachiller Yulimar, en la primera tabla, ¿ok? La variable de entrada era X1 y la variable de salida era 2. Entonces, aquí la variable, aquí X1 sustituye a A2 como variable básica. Obviamente, eso nos lo traemos también para la tercera tabla. Ahora, de la segunda tabla para la tercera tabla, ¿ok? Tenemos que la variable de entrada es X2 y la de salida es A3. Entonces, de la segunda tabla para la tercera tabla, entonces mi variable básica sería la función objetivo, que es Q asterisco, A1, X1 y X2 que sustituye a la artificial 3 o a A3 como variable básica. ¿Entendió? Entonces nos ubicamos aquí, hacemos otra vez el procedimiento. Convertimos en 1,
Correcto, bachiller Yulimar. Correcto, bachiller Yulimar. Ok. Para todos, cuando usted pregunte en algo y yo les responda, por favor dígame si entendieron o no cuando le pregunte si la, porque me quedo aquí como que, ¿sabe que hay por ahí en internet un profesor argentino, okay, que empieza a decir un poco de grosería porque los estudiantes ni se manifiestan ni nada, pues, ¿ok? Entonces, este, se vuelve un poquito loquito él. No sé si han visto ese, muy popular hace algunos días en Instagram. O sea, como dice hoy en día, ya no se dice si es popular, ¿okay? Ya se dice viral. Sí, correcto, bachiller. Muy bien, Diego. Ajá, entonces, bueno, convertimos a los demás valores en cero. Ok, ok. Bueno, es que eso fue para con todos, pues. Sí, es cuestión de la señal de internet. Si se dan cuenta, este es un procedimiento bastante similar al método simple, pues, solamente con diferentes cambios. Ok, aquí ya tenemos nuestra segunda iteración, que sería la tercera tabla. Okay. Vamos a ver, vamos a hacer una preguntita aquí, a ver si vieron bien ese video, esos videos y esa clase. ¿Cómo sé yo cuando la primera fase finaliza? O sea, ¿cómo sé yo que ya yo terminé mi primera fase? O en otras palabras, ¿cómo sé yo cuando Q asterisco es óptimo y ya mi primera fase finalizó? No puede ser cuando todo, estoy hablando el exacto, como dice Wiki, ¿ves? O sea, Diego dice cuando todos los elementos son menores o iguales a cero. Correcto, está bien, eso está bien, ¿ok? No, no está mal, pues, porque cuando Q asterisco es igual a Q, se cumple eso, ¿ok? Pero como dice Wilker, la primera fase finaliza cuando Q asterisco es igual a la Q de la primera tabla. Davianis, no puede ser cuando todo esté en positiva, ¿ok? Porque estamos minimizando y nuestra variable de entrada es la positiva. No, o sea, tengan muy pendiente cada punto. Ya va, un momentico, disculpe. Disculpen. Ok, entonces, por aquí dice Wilker.
No, ya va, ya. ¿Ok? Puntualizando. ¿Ok? Exacto. Q asterisco es igual a Q más la fila o que tengan variable artificial. Y la variable, la fila Q, ¿ok? Va a ser todo cero y donde estén las artificiales va a ser menos uno, no negativa, sino menos uno. Correcto. Ok, bueno. Aquí, continuando, mi variable de entrada aquí sería la más positiva, va a ser x3, ¿okay? Que como dice el bachiller Diego, corresponde al valor 4,5, que es el más positivo. Muy bien. Dividimos, va de solución entre variable de entrada y elegimos a la menor. La menor sería, ¿ok? 66,66667, que sería, corresponde a 1. Pues. Entonces tenemos como entrada X3 y como salida la artificial 1. O sea, recuerden que yo acabo de decir aquí la menor, pero obviamente la menor positiva. Entonces, variable de entrada X3, porque es la mayor positiva, dado que estamos minimizando, 4,5. Hacemos la respectiva división de la solución entre la variable de entrada y la menor positiva se fue 66,667, entonces que ese sería mi variable de salida. Entonces aquí tenemos X3, X1 y X2. Es decir, solamente cambio a la variable de salida por la de entrada. Y hago el mismo procedimiento. Convierto en 1 y los demás elementos en 0. Vamos a ver qué dice José por aquí. O sea, es lo mismo, pues en la primera etapa siempre se va a minimizar y en la segunda etapa sí minimizas. José pregunta, profe, ¿cómo se hace en el caso de que se esté minimizando? Vuelvo a repetir, ¿ok? En la primera fase yo siempre voy a minimizar y en la segunda fase, ¿ok? Aplico el procedimiento de método simple, bien sea que yo esté maximizando o minimizando. Correcto. Y relleno. ¿Ven? Entonces, como pueden ver, aquí Q asterisco ya es igual a Q. ¿Eh? Entonces, eso indica que ya mi primera fase finalizó. Es igual a Q. ¿Eh? Ahora yo voy para mi segunda fase. ¿Okay? ¿Qué me interesa a mí para mi segunda fase? Yo voy a tomar, a ponerlo aquí en gris, yo voy a tomar, ¿okay? Las restricciones
y la solución. Yo no voy a incluir en mi segunda fase ni la función objetivo de la primera fase, ni la variable artificial. Eso no se va a incluir en la segunda fase. Es decir, las artificiales las borro y esto lo muevo para acá. O sea, me queda una tabla más pequeña. Correcto. Entonces, yo aquí voy a tener Z asterisco, porque aquí también hay que recalcular la función objetivo para que las variables que no son básicas lo sean. Y aquí me va a quedar en el mismo orden. Lo voy a copiar aquí. Voy a copiar y aquí voy a pegar, pero voy a pegar valores. Entonces, se colocan aquí en pegado especial y le dan aquí valores. ¿Ok? ¿Se cuenta? Valores. Yo estoy copiando los valores. No estoy copiando fórmulas ni nada por el estilo. Copio los valores. Igual hago con la columna solución. Le doy a pegar, pero no lo voy a dar aquí directamente, sino que le doy aquí abajo y me voy aquí hasta pegado de valores. Esta es la forma más sencilla. ¿Entendieron eso? ¿Alguna pregunta al respecto? Voy a hacer una pausa aquí, porque en realidad quiero que pregunten aquí cualquier cosa. Dense cuenta que yo no copié fórmula ni nada, yo copié valores. Ok, dice Pedro Diego. Bueno, por ahora siento que voy bien. De hecho, no conocía esa opción de Excel. Bueno, el cursito de Excel se lo cobro aparte, ¿vieron? Ok, entonces, bueno, yo voy a copiar aquí mi función objetivo original. Mi función objetivo original, si me voy aquí arriba, es menos 20, menos 10, menos 30. Para los valores o los coeficientes de las variables x1, x2 y x3. Vuelvo a repetir, en Z voy a copiar los coeficientes del problema original, es decir, de Z. Los coeficientes son menos 20 para x1, menos 10 para x2 y menos 30 para x3. Aquí sería menos 10, menos 20, menos 3. Vamos a ver si lo copié bien. Menos 20, menos 10, menos 30. Confundí estos dos. Menos 20, menos 10, menos 30. Correcto. Menos 20, menos 10, menos 30. Menos 20, menos 10, menos 30. Menos 20, menos 10, menos 30. Y obviamente sería 0, 0 y 0. Correcto. Entonces, yo voy a calcular QZ asterisco. En este caso. En este caso es Z asterisco. Dense cuenta que, recuerden que mis variables básicas deben ser 0 en la función objetivo y no lo son. Entonces yo debo convertir eso en 0. Entonces, en este caso, Z asterisco va a ser igual, ¿ok?,
a Z, como yo quiero convertir, ¿ok?, el menos 20 de X1 es 0, ¿okay? Entonces yo pongo 20 por X1, es decir, la misma variable, la misma variable que está en la función objetivo. Porque la idea es convertirlo de menos 20 a 0, bueno, menos 20 más 20 por X1, ¿ok? Y exactamente así también va a ser para X2 y para X3. Entonces aquí sería como está aquí menos 10 más 10 por X2. Y como está aquí menos 30 más 30 por X3. Eso es lo que yo voy a hacer. Solamente que en la fórmula de Excel, usando los mismos coeficientes, ¿okay?, usando los mismos coeficientes, yo puedo, entonces pongo menos, porque va a ser menos de la fórmula por el menos del coeficiente, ¿ok?, para que se convierta en menos por menos más 20, para hacerlo con el mismo valor. Si lo quiero hacer así, bueno, lo hago así, que no tiene importancia, se puede hacer así, porque son valores completamente enteros, correcto. Pero yo lo voy a hacer con los mismos coeficientes de aquí, pues para que todo sea en forma. Entonces sería igual. Entonces sería este señor menos el mismo F4 multiplicado por X1. Aquí está X1, ¿eh? Por X1. ¿No? Claro. Ajá. Menos este señor F4 multiplicado por X2. X2 está aquí. Menos el X3 F4 multiplicado por X3, pues. Busco dónde está X3, pues. Y le doy Enter. Dese cuenta que aquí da 0. Entonces, yo relleno, ¿ok? Y como pueden ver, las variables básicas que son X3, X1, X2, me dieron 0, 0, 0. Correcto. Si yo lo hubiese hecho con los valores, ¿ok?, me da exactamente lo mismo. Si hubiese puesto más 20 por X1, más 10 por X2, más 30 por X3, me hubiese dado exactamente lo mismo. Pasa que yo lo hice con la fórmula porque me gusta trabajar más con Excel. Pues, o sea, haciendo todo en función a los valores que ya tengo en las celdas o en las tablas. Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo yo en la segunda fase? Recuerden que esta es la segunda fase. ¿Qué me pide inicialmente en mi ejercicio? Maximizar. Mi ejercicio me pide maximizar. Ok, entonces, basado en Z asterisco, si estamos maximizando, ¿esa tabla ya es óptima o no es óptima? Ajá, ¿es óptima o ya no es óptima? Pueden responder. Vamos, aquí respondió Gabriel, aquí respondió Diego. Creo que no, porque hay valores negativos en Z asterisco, no en Z, sino Z asterisco. Recuerden que aquí estamos maximizando Z asterisco, que es la misma Z recalculada. No, siempre, José, siempre va a haber valores cero, porque no todas son cero. Las variables básicas siempre son cero. Como dice Diego y como dice Wilker, no son óptimas. ¿Okay? Entonces, como no son óptimas, yo voy a elegir una variable de entrada y voy a elegir una variable de salida.
¿Cuál es mi variable de salida? Vamos a ver, ¿cuál es mi variable de entrada? ¿Por qué H2, Isabel? Ok. Cuando Diego le dicen, ¿cuál es la variable de entrada? Él responde el valor. José, recuerda que estás maximizando. Y según lo que vimos en el método simple, ¿ok? Es óptima, si se está maximizando, es óptima cuando en tu función objetivo todos los coeficientes de la variable son positivos o cero. Es decir, cuando ya no hay valores negativos. Si vemos aquí z asterisco, que es nuestra variable z, nuestra función objetivo recalculada, ¿ok? Para iniciar la segunda fase, nos damos cuenta que en Z hay valores negativos. Estamos maximizando y hay valores negativos, lo que quiere decir que no es óptimo. Wilker, ¿por qué tú dices que es menos 20? Vuelvo a repetir. ¿Ok? Wilker. Es en Z asterisco que tienes que dar cuenta. ¿Okay? Y el menos 20 no está en Z asterisco. Si estás viendo Z, Wilker, en ese caso igual estás equivocado porque sería menos 30, la más negativa. Pero recuerden, no es Z, es Z asterisco. ¿Okay? ¿Qué otra cosita por aquí? Vamos a ver. Ok, bueno, entonces, muy bien, Will. Cualquier sí, hagan todas sus preguntas. Ok, entonces tenemos aquí, y mi variable de entrada es H2, ok, y hago la respectiva división para saber o buscar mi variable de salida. ¿Cuál sería mi variable de salida? Responda, vamos a ver, ¿cuál sería mi variable de salida? Ok, X1, correcto. ¿Por qué? Porque es la menor positiva. Yo estaba esperando que Diego me dijera el 1200. Ok, entonces, bueno, voy a copiar esto por aquí. Control V, entonces aquí me quedaría Z asterisco, me quedaría X3, H2, H2 sustituye a X1 como variable básica. Y vamos a volverlo a copiar aquí abajo por si acaso lo volvemos a necesitar. Ok, entonces yo me coloco aquí H2 con H2 y hago mi procedimiento. Convierto en 1 y lo demás los convierto en 0. Y relleno. De esa cuenta es lógico que Z valía 6.666,66 y si estamos maximizando es lógico que aumente, pues en este caso aumentó a 20.000. Si nosotros estamos minimizando, lo lógico es que el Z, ¿ok? En la solución vaya disminuyendo cada vez más o aumentando hacia los negativos, pues, ¿ok? Y si estamos maximizando, obviamente tiene que ir aumentando. Si no se han dado cuenta, cuando se está maximizando en todas las tablas, el Z siempre va aumentando. Es ilógico que vaya a disminuir, estamos maximizando. Pues. ¿Okay? Entonces, ¿es óptimo? Ya mi ejercicio es óptimo.
Exacto. Como dice Diego, si verificamos los coeficientes de Z, tenemos 200, 0, 0, 50 y 0. Y como estamos maximizando, ya no hay negativo, sí es óptimo. O como dice Wilket, sí es óptima porque todos los valores en Z son positivos. ¿Qué significa? Bueno, sí, okay. Eh, okay. Bueno, vamos a colocar la solución y a comprobarla. Podemos colocar la solución y comprobarla. Entonces tenemos Z, X1, X2 y X3. Entonces Z es igual a 20.000. Recuerden que Z asterisco es el Z original. Pues. X1 como no está en las variables básicas, ¿cuánto vale X1? 0. X2 vale este señor y X3 vale 600. Recuerden que mi función objetivo original, que es Z es igual a 20x1 más 10x2 más 30x3. Esa es mi función original. Entonces vamos a comprobar aquí el valor de Z y vamos entonces, pues. Entonces sería 20 por x1 que vale 0, más 10 por x2 que x2 vale 200, más 30 por x3 que vale 600. Yo me tiene que dar 20.000. Comprobado, está bueno. Entonces nuestro ejercicio está bueno. Quedó comprobado. Entonces hacemos una pequeña conclusión por aquí para maximizar el proceso. No sabemos de qué es porque nos están dando el ejercicio así ya planteado. Entonces para maximizar el proceso a 20.000 unidades monetarias, no sabemos tampoco si es dólares o son bolívares. ¿Okay? No creo que sean bolívares. Ajá. Las variables deben ser x1 igual a 0, x2 igual a 200 y x3 igual a 600. Correcto. Preguntas. Pregunta, bachilleres. Ok, dése cuenta. Yo voy a compartir por aquí, yo debo tener otro archivo por aquí. Ya.
Ya que estoy buscando otro ejemplo por aquí. Ajá, pregunta, por aquí no hay preguntas ni nada. Ok. No hay más preguntas en cuanto a esto. Dese cuenta. Voy a dejar de presentar esto. ¿Ok? Por otra parte, vamos a presentar otra vez este menú. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí mismo. Aquí está otro, para que se presente. Dese cuenta, aquí está otro ejemplo del método fase. ¿Cómo sabemos que es otro ejemplo del método fase? Porque aquí tenemos dos restricciones mayores iguales. Si vamos a balancear este ejercicio, vamos a balancearlo, así el bachiller José, que se perdió esta parte, ¿ok? Entonces, estos tres señores pasan hacia el lado izquierdo y obviamente pasan negativo. Y pasan negativo. Y obviamente el lado derecho, al no quedar nada, queda igual a cero. Aquí queda igual a cero. Eh, claro, por supuesto, sí, o sea, pasa a hacer la operación contraria. ¿Okay? Entonces aquí, como es mayor o igual, sumamos una de holgura y restamos una artificial. Voy a copiarlo aquí arriba, ya te lo tengo yo. ¿Eh? Perdón. ¿Okay? Entonces, restamos una holgura y sumamos una artificial. ¿No? Aquí también es mayor o igual. Entonces, lo copio de aquí arriba, ya lo tengo ahí. Entonces también restamos la holgura y sumamos la artificial. Y aquí como es menor o igual, lo único que hacemos es restar la de holgura, pues. Restamos H3. Restamos H3. Porque es menor o igual, restamos H3. Entonces, si nos llevamos eso para Excel, para hoja 2,
lo estoy copiando en Excel. Entonces, vamos a ver, José, ¿entendiste entonces? Tú que querías practicar esta parte, querías ver esta parte. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí se basa en esto, pues. Para hacer el balanceo, para poder hacer el balanceo, estas son las reglas, pues. Estas son las reglas para hacer el balanceo. Tienes que ver bien eso ahí. ¿Ok? Ok, vamos a hacer ese segundo ejemplo. Entonces, vámonos para Excel ahora, pues. Vámonos para Excel. Ok, ya quitamos el Excel. Aquí tenemos el Excel. Entonces, vamos a construir ahora nuestra tabla para esto. Yo, como soy flojito, o no que soy flojo, sino que me gusta optimizar procesos, que ahorrar energéticos. Ok, vamos a ver aquí. Ya un momentico, ya le voy a responder. Bachiller. Profe, una pregunta. ¿Por qué en la tercera restricción le reproche 3? Ah, viste. Ah, alguien que se dio cuenta. Tenía que sumarse, ¿verdad? ¿Ve? Aquí tenía que sumarse. H3. Lo voy a ahorcar todito. No están ni pendiente de nada. Ok. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener. Aquí. Ya se cuenta. Entonces, aquí tenemos X1, X2, X3. Vamos a tener 3H, H1, H2 y H3. Y solamente dos artificiales, artificial 1 y artificial 2. ¿Eh? Solamente las tres originales, tres artificiales, digo, tres de holgura y dos artificiales. Digo, tienen que estar pendientes, son tantas cositas, el procedimiento es fácil, pero son tantas cositas que se saltan algunas. Entonces aquí sería 0, 0, 0, ok, 0, 0, 0, y en las artificiales menos 1 y menos 1 y 0. Vamos ahora con, aquí sería a su 1, correcto, aquí sería a su 2, y en la tercera restricción, la artificial sería a su 3.
Entonces aquí los coeficientes. Para X1, 2, digo 4, 4, 2 y 3. Los coeficientes para X2, 3, 6, 3. Los coeficientes para X3, 6, 2 y 2. Los coeficientes para H1, menos 1, 0 y 0. Para H2 sería 0, menos 1 y 0. Para H3 sería 0, 0 y 1. Para A1, 1, 0 y 0. Para A2, 0, 1 y 0. Y para la solución, los coeficientes serían 800, 600 y 1800. Correcto. Ajá. Y aquí vamos a calcular Q asterisco, sería igual a Q más A1 más A2. Y ya. En la primera tabla no negativa, específicamente menos 1. Porque negativa incluye todos los números. Van a ser menos 1. Ajá. Entonces se cuenta que aquí cuando voy a calcular Q asterisco, yo no incluyo H3. ¿Entiendes? No la voy a incluir porque H3 no es artificial. Y Q asterisco es la suma, ¿ok?, de Q con las artificiales. Entonces aquí yo no incluyo a H3. Y relleno. ¿Ven? Correcto. Y empiezo otra vez mi proceso, pues. Agarro otra vez mi proceso. Aquí la más positiva. Estoy minimizando. La más positiva, el 9. Entre 6, 9 y 8, menos 1, y 3 veces 0. ¿Cuál es la más positiva? El 9. Entonces mi variable de entrada sería X2. Y busco la variable de salida. Debo dividir solución entre variables de entrada. Entonces aquí sería el 800 entre el 3. Y relleno. ¿Cuál es mi variable de salida? El menor, que sería el 600. Entonces mi variable de salida a 2. Entonces aquí me quedaría U asterisco A1, X2, que entra por, sustituye a A2 como variable de salida y H3. Entonces vamos a volver a copiar esto. Volvemos a copiar. Entonces yo me pongo aquí A2, digo X2 con X2 y hacemos el procedimiento. Convertir en 1 y lo demás en 0. Y otra vez. Y rellenamos.
¿Es óptima? No es óptima, porque por aquí tenemos el 3 y por aquí tenemos el 5, que son positivos. También tenemos el 0,5, que es positivo. Elegimos el mayor, que sería X3. Entonces, variable de entrada, X3. Variable de salida, vamos a buscarla. ¿Qué hago para buscar la variable de salida? Solución entre variable de entrada. Igual. 500 entre 5. Y relleno. Y elijo la menor, que sería 100. Entonces, variable de entrada X3, variable de salida artificial 1. Vengo aquí, entonces me quedaría cuaterisco, X3 sustituye a A1 como variable básica, me queda X2 y H3. Voy aquí, bueno, aplicamos lo mismo. Sería este señor entre este señor, F4. Igual. Convertimos lo demás en 0. Ya esto debe ser pan comido para ustedes. Esto ya debe ser pan comido para ustedes. ¿Eh? Entonces, ya aquí terminamos la primera fase. ¿Vieron cómo? ¿Entienden? En este caso, Q asterisco igual a Q. Listo. Entonces, vamos con la segunda fase. En la segunda fase, como dije, agarro agarro la tabla sin las variables de la variable artificial. Entonces aquí voy a colocar Z, Z asterisco y voy a copiar este señor y voy a pegar aquí, pegar valores. Pero donde no es que tienen que ser negativos, porque estás minimizando. Oíste, José, tienen que ser negativos porque estás minimizando. Ok, aquí vamos a colocar los coeficientes originales de mi ejercicio. ¿Cuáles son los coeficientes? Menos 40, menos 30, menos 40. Menos 40, menos 30, menos 40. Y todas las demás 0. ¿Okay? Ahora bien, dése cuenta que cuando voy a recalcular Z, mis variables básicas, que son 0, son X3, X2 y H3. ¿Okay? X2, que sería menos 30, X3, que sería menos 40, y H3, que ya vale 0. Dése cuenta que H3 ya vale 0. Pues. O sea, no la incluimos en el proceso, pues, porque ya vale 0, ya es básica. Pues. Son las que sean básicas que no valen 0. ¿Okay? Date cuenta que X1, como no es básica, no la vamos a incluir en el cálculo. Entonces, cuando yo voy a calcular Z asterisco, sería igual a Z, entonces aquí sería más 30 por X2 más 40 por X3. No incluyo
no incluyo a X1 porque X1 no es básica. Como X1 no es básica, no la incluyo en el cálculo. Recuerda que en el ejercicio anterior sí era básica y sí se incluyó en el cálculo. ¿Ya? Entonces, vamos aquí, entonces Z asterisco es igual a Z menos el coeficiente 3. Recuerden que yo pongo el menos porque yo ya elegí el menos 30 de la tabla, no ya colocar el 30 con el teclado. ¿Okay? Entonces menos por menos daría más, que es el más que estoy buscando yo ahí. Ajá. F4 multiplicado por X2. Ajá. Más, entonces, menos el 40 F4 multiplicado por X3 y relleno. Verifico que las variables básicas sean 0, o sea, X2 y X3, que antes valían 30 y menos 40, ahora son 0 y 0. X1 no valió 0, porque X1 no es básica, por eso no la incluimos en el cálculo. Entonces es lógico que no dé ese resultado. Ok. Y hacemos el procedimiento. Estamos maximizando. Le pregunto yo a ustedes, ¿es óptima? ¿Es óptima aquí? Vemos los coeficientes. Menos 12, 0, 0, menos 6, menos 2 y 0. Entonces, no es óptima porque estamos maximizando y no puede haber valores negativos. ¿Okay? Entonces, variable de entrada. El menor negativo, sería menos 12. Entonces, variable de entrada sería X1. Variable de salida. La variable de salida, hacemos la división. Y la menor sería este. La menor, el menor positivo es 166,67. Este sería el menor. ¿Okay? Entonces la variable de salida sería X3. Pues. Entonces, bueno, hacemos la tablita, vamos a copiar esto. Entonces aquí me quedaría Z asterisco, va a quedar X1, que entra a sustituir en X3 como variable básica, X2 y H3. Entonces, ponemos aquí X1 con X1 y bueno, seguimos el procedimiento. Muy bien a todos los que se dieron cuenta en que no es la óptima todavía. ¿Eh? ¿Es óptima? Bachiller, ¿es óptima? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía tenemos aquí en función objetivo un negativo. Tenemos un menos 10. Seguimos entonces.
Y aquí el menor positivo es 400. ¿Okay? Entonces, variable de entrada H1 y la variable de salida sería X2. Dese cuenta que mi función objetivo aumentó de 6.000 a 8.000. Pues. Mientras que vaya aumentando, si estamos maximizando, vamos bien. O sea, no estamos 100% seguros, pues es un indicio de que vamos por buen camino. Entonces aquí me quedaría Z asterisco, me quedaría X1, me quedaría H1 que entra a sustituir a X2 como básica y H3. Entonces X1, aquí, H1 con H1 y hago el procedimiento. Seguimos haciendo el procedimiento hasta completar la columna y obviamente después rellenar. Y bueno, aumentó de 8.000 a 12.000, pero sigue habiendo otro negativo. Hay que continuar. Mientras no se cumpla la condición, hay que continuar. En este caso, mi variable de entrada sería H2. Y la variable de salida, bueno, a buscar. Sí, bachiller, el examen es jueves. Sí. Bueno, lo que puedan, pues. Entonces aquí variable de salida sería H3. Entra H2 y sale H3. El menor positivo aquí, que es el único que hay, es 600 que corresponde a H3. Entonces aquí entra, se queda X1, se queda H1 y entra H2 como básica por H3. H2. Bueno, ubicamos aquí H2 con H2 y hacemos el procedimiento. Entonces, continuamos convirtiendo los valores en cero a la columna para después rellenar. Como pueden ver, volvió a aumentar, aumentó ahora de 12.000 a 24.000. Y todavía hay una variable, señores, este ejercicio se la traen. Lo hubiese puesto en el examen. No lo hubiese hecho aquí, ¿vale? Este es el propio del examen para que se volvieran locos. Ay, dale, 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 dale. Y se volvieran locos. Bueno, esto no termina. ¿Qué pasa aquí? Entonces, en este caso, mi variable de entrada X3. Variable de salida, bueno, vamos a buscarla.
Bueno, ahora dice que entra X3 y sale X1. Ese cuenta, este ejercicio se las trae. Dos ejercicios de eso y pasaría todo el día viendo por acá. No, a mí está bien, pues. Le pongo 0,1 y ya el que no entregó, no entregó. Ajá, entonces colocamos aquí X3, X3 con X3 y rellenamos. Digo, hacemos el procedimiento. O sea, eh, es lógico pensar, bachiller, que si nos pasa esto, digamos, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Algo estamos haciendo mal. Piensa uno, puede llegar a pensar uno. Ahora, ¿por qué yo no he pensado eso? Porque como el Z me va aumentando y no se ha cumplido con la condición, está bien. Pues. Ahora, si Z empezara a disminuir, a aumentar, a volverse loco, ok, yo digo, bueno, sabe, aquí sí pasa algo raro. ¡Wow! Por fin, ahora sí. Hasta yo me obstiné del ejercicio. Ajá, como pueden ver en Z, todos los valores de ella son positivos. Correcto, como pueden. Por eso le dije, pues, ok, está bien, fueron muchas tablas, pero mientras que mi Z vaya aumentando, ok, o sea, es indicio de que voy bien. Pues. Claro. Ok, ya es óptimo. Ok, ya todos mis valores son, estoy maximizando y todos mis valores, ya no hay negativos, ya no existen negativos. Entonces Z sería igual a 36.000 a un valor de X1 0, X2 también vale 0 y X3 vale 900. Recuerden que mi Z original es maximizar Z igual a 40 por X1 más 30 por X2 más 40 por X3. Y si lo comprobamos, vamos a comprobarlo, igual 40 por 0 más 30 por 0 más 40 por 900. 36.000. Estamos listos. Ahí tenemos entonces nuestro ejercicio ya completado. Correcto. Ajá, pregunta, bachiller. Esto, a mano, es un gran esfuerzo y trabajo. No, aquí de la comprobación, bachiller Yulimar, perdón, bachiller Yulimar, la comprobación es simplemente buscar mi Z original, que está aquí arriba. Aquí está mi Z original. Ok, maximizar Z igual a 40x1 más 30x2 más 40x3. Sustituir los valores, sustituimos los valores y vemos que se comprueba que sí tiene que dar. Si da, hay un 90% de probabilidad de que esté bueno. Si no da, está mal. Por aquí dice bachiller Caro, a mano es un suicidio.
Sí, bueno, por eso hago hincapié en eso, Bachiller Wilker. Por eso hago hincapié en eso, que estén pendientes de eso y practiquen eso bien. Bueno, ya el hambre me atacó hasta el infinito y más allá. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Buen provecho y una feliz tarde y semana. Cuando esté disponible en Google, yo la subo. Recuerda que Google tarda a veces, mientras más larga, Google tarda más en ponerla. Cualquier duda, pregunte por Classroom, así es, como siempre. Dale, pues se cuidan, pues. Chao.